Esta no es una historia cualquiera sobre un no me toques. Fue una de las vivencias más espeluznantes que jamás he experimentado, algo que aún sigue rondando en mi cabeza. Para protegerme, he cambiado los nombres de las personas involucradas. Permítanme darles algo de contexto. En ese entonces, yo tenía 18 años, acababa de salir de la escuela secundaria y mi visión del mundo era, en gran medida, ingenua. Siempre creía que las personas actuaban de buena fe, con buenas intenciones. Recientemente había salido de una relación larga, así que, como cualquier chica de 18 años recién estrenados, decidí descargar Tinder solo para conocer a nuevas personas. Al principio, todo parecía estar bien. Navegué un poco, deslicé hacia la derecha y la izquierda, pero me aburrí rápido y dejé la aplicación ahí, sin eliminarla, aunque no la usaba activamente. Una noche, después de un turno largo en el trabajo, decidí echarle un vistazo a Tinder sin ningún propósito específico. Mientras revisaba la app, me di cuenta de que tenía una notificación en Facebook. Pensé por un momento, ¿quién sigue usando Messenger? Al abrirlo, esperaba encontrar algún mensaje de un amigo o tal vez de un miembro de la familia. Pero no era eso. El mensaje provenía de un tipo llamado Marcos y decía: «Hola, disculpa si esto te parece raro, pero te vi en Tinder hace un tiempo, aunque no coincidimos. Me parecías familiar y como tenemos muchos amigos en común, apareciste en mis sugerencias. Solo quería decirte que eres increíblemente guapa». Aunque el cumplido fue agradable, me di cuenta de que no había hecho match con él porque no me atraía en lo absoluto. Agradecí el cumplido y por alguna razón, respondí a algunas de sus preguntas. Después de una corta charla, supe que tenía 24 años, algo mucho mayor que mi rango de edad. Le expliqué que no me interesaba alguien tan mayor, especialmente porque acababa de cumplir 18, y me despedí para ir a dormir, sin saber nada más de él durante un buen tiempo. Pasaron varias semanas y, una noche, mientras terminaba de limpiar en el trabajo, me llegó otro mensaje de Marcos en Facebook. Preguntaba si trabajaba durante el verano. Respondí sin mucha esperanza. Sí, ¿por qué? Y volví a concentrarme en mi tarea. Al poco rato mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez el mensaje decía: «¿Trabajas en nombre del lugar? Estuve en el mostrador hace un rato. Todavía estoy en el estacionamiento si te gustaría salir a cenar después de tu turno». Mi lugar de trabajo era fácil de identificar, y no cabía duda de que hablaba de mí. Le mostré el mensaje a mi compañera, que también era mi mejor amiga, y nos reímos nerviosas tratando de restarle importancia. Pero al salir, notamos que aún quedaba un coche en el estacionamiento con las luces apagadas, lo que me hizo sentir algo inquieta. Había cerrado hace unos 20 minutos, y aunque mi primera reacción fue la de querer irme rápido, mi sentido común, alimentado por las historias de Reddit que había leído, me dijo que debía esperar a que el coche se fuera antes de salir. Lo que menos quería era que alguien me siguiera hasta mi casa. Después de unos 15 minutos, el coche finalmente se marchó, y aunque mi incomodidad persistía, continué con mi noche. Volví a mi apartamento sin incidentes, aunque noté que ese coche aparecía en el estacionamiento de vez en cuando. Mi lugar de trabajo estaba cerca de varios puntos turísticos, así que traté de no prestarle demasiada atención. Sin embargo, hacia octubre, recibí otro mensaje inquietante de Marcos. Una foto de la invitación a mi fiesta de graduación y un texto que decía: «¿Conoces a alguien llamada Mónica?». Mónica era mi madre. Me explicó que había ido a su casa para instalar un sistema de sonido y que había comenzado una conversación con ella sobre mí. Esto me puso muy nerviosa. Sabía que mi madre era extrovertida y que probablemente habría hablado con él, pero no entendía cómo podía tener esa información. Más tarde, mi madre me comentó que Marcos había dicho que éramos grandes amigos y que me conocía muy bien, cuando en realidad apenas habíamos hablado un par de veces. La invitación a una fiesta llegó poco después, pero yo ya tenía planes con unos amigos fuera de la ciudad. Aunque le expliqué que no podía, insistió en invitarme a salir en otra ocasión. Le agradecí el gesto, pero reiteré que, además de no estar interesada, era demasiado mayor para mí. Aunque mis amigos se rieron de la situación, un sentimiento incómodo me envolvió. El encuentro más extraño llegó un mes después, durante una pequeña celebración de luces navideñas en la ciudad. Estaba con mi hermana, que participaba en el desfile, y unos amigos.
Mientras hacía fila para comprar un chocolate caliente, recibí una notificación en Snapchat. Lo que me sorprendió fue que nunca le había dado mi usuario de Snapchat, y mi nombre de usuario era bastante difícil de adivinar. Lo abrí con cautela, y vi una foto de la chaqueta del uniforme de la banda de mi escuela secundaria, acompañada de la frase, "Ese tipo". Marcos me había tomado una foto sin que me diera cuenta. En lugar de acercarse a saludarme, había preferido hacer eso, lo cual me dejó aterrada. Continué mirando el teléfono, sintiendo cómo la incomodidad crecía. Después de un par de minutos, me llegó un mensaje directo de él que decía, "Vaya, ¿no saludas?". Estaba desconcertada y aterrada, ya que no sabía ni cómo se veía. Solo conocía una foto suya en su perfil de Facebook. Respondí sintiéndome nerviosa. "No sé quién eres". Él, con una rapidez inquietante, me envió una foto suya en la que guiñaba un ojo, seguido de un mensaje, "Ven a buscarme". Mi piel se erizó de solo pensar en la situación. No quería encontrarlo, pero sentía que estaba al borde de una pesadilla. Mi hermana estaba con la banda, y yo intentaba mantener la calma. Miré mi teléfono y vi que Marcos había enviado 2 nuevos mensajes. Uno decía, "¿Qué haces después de esto?", y el otro, "Déjame llevarte al cine". Le respondí con una simple negativa diciendo que después iría a casa de unos amigos a relajarnos. Él no desistió y respondió, "No importa, te puedo llevar a ti y a tu amiga. Yo invito". Eso me pareció aún más raro. En ese momento decidí responderle en tono irónico, enviándole un video de mis amigos negando la oferta con caras exageradas de repulsión. Tal vez fue una tontería, pero en ese momento no sabía qué más hacer. Su respuesta no se hizo esperar. "Estaría encantado de llevarlas. Pagaría por todo, solo si puedo verte". Mis amigos se rieron de su insistencia, pero yo, cada vez más, sentía un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Decidí ser firme, aún más que antes, y le repetí que no me interesaba, que era mayor para mí y que no era mi tipo. Cuando el desfile terminó, mi ansiedad no disminuyó. Abrí mi teléfono para revisar otros mensajes y me encontré con 5 nuevos de Marcos en Snapchat. En ese momento ya estaba harta. Lo bloqueé en todas las redes sociales y me juré no volver a abrir Tinder. Pasaron unos meses y finalmente pensé que todo había quedado atrás. Hasta que un día, mientras estaba en mi habitación de la universidad, recibí un mensaje de una amiga con una noticia que hizo que el corazón se me detuviera. Era una foto de un artículo de noticias, que mostraba a un hombre arrestado por acosar y atacar a una chica de 16 años en un centro comercial, dejándola inconsciente. La noticia detallaba que el hombre se llamaba Marcos Hernández. El shock me dejó sin palabras. El miedo se apoderó de mí y corrí al baño para vomitar. No solo porque lo que había hecho era horrible, sino porque me di cuenta de que el apellido verdadero de Marcos era Hernández. Ese mismo apellido me sonaba de algo más. Recordé que, cuando tenía 14 años, un chico llamado Alex Hernández me había contactado en Facebook. En ese entonces tenía 19, y me pedía que no le contara a su prima Karina, que estaba en mi clase. Sabía que algo no estaba bien, y aunque me parecía raro, dejé de responderle. Poco tiempo después supe que Alex había sido arrestado por enviar imágenes inapropiadas a menores. No sabía por qué, pero en el fondo sentí que había algo extraño en él, algo que no me inspiraba confianza. Y ahora, años después, ese mismo nombre, el mismo apellido, estaba involucrado en este nuevo caso de acoso. Mi mente comenzó a hacer conexiones aterradoras. Marcos Hernández, el tipo que me había estado acosando durante meses, probablemente era el mismo Alex Hernández con el que había tenido un contacto incómodo años atrás. Sentí que había estado jugando con fuego todo el tiempo. A pesar de que él nunca me mostró su verdadera identidad, mis peores temores se confirmaron. Poco después de que me enteré de su arresto, él trató de contactarme nuevamente, esta vez a través de Instagram. Cuando lo vi, sentí un pánico inmediato. Lo bloqueé de inmediato y con el tiempo traté de borrar todo rastro de él en mi vida. Pero no fue la primera vez que me encontré con él, ni fue la última. En los meses siguientes, Marcos Alex volvió a aparecer en varias plataformas sociales, siempre de manera furtiva, intentando nuevamente contactarme, incluso intentando acercarse a mi hermana menor. Cada vez que me encontraba con su nombre, un escalofrío recorría mi cuerpo. ¿Sería esta la última vez que lo vería? Han pasado casi 2 años desde esa última vez que trató de buscarme,
Y por mi salud mental, espero que esa sea la última. No tengo ni idea de lo que realmente quería, pero su presencia en mi vida fue una pesadilla constante. No quiero saber más de él, y prefiero seguir ignorando cualquier intento de contacto. Lo único que sé es que, de alguna forma, siempre vuelve. Espero que nunca más vuelva a aparecer. David nunca pensó que llegaría a este punto. A sus 24 años, ya había vivido más de lo que esperaba. Promesas rotas, amistades perdidas y una montaña de deudas que se acumulaba más rápido que sus intentos por salir de la miseria. Había tocado fondo, sin siquiera saber si el fondo tenía algún límite. Lo que había comenzado como un intento por salir adelante, buscando trabajos mal pagados y soluciones rápidas, pronto lo había arrastrado hacia un abismo de decisiones equivocadas. Vivía en un apartamento pequeño y desordenado, con las paredes agrietadas y los muebles rotos, donde las facturas se apilaban sobre la mesa como si fueran simples recuerdos de una vida que ya no podía retener. El teléfono seguía sonando con las constantes amenazas de cobradores de deuda, y cada vez que abría su correo electrónico, la frustración de ver más rechazos de trabajos que ni siquiera le interesaban lo sumergía más en la desesperación. Una noche, después de recibir un mensaje particularmente amenazante de un prestamista, David, cansado y con la cabeza llena de preguntas, se sentó frente a su computadora portátil. Navegar por las redes sociales ya no le daba consuelo. Ni siquiera ver alguna serie podía distraerlo de la ansiedad. Así fue como, por pura casualidad, empezó a leer sobre la Deep Web en uno de los foros más oscuros de Internet. En principio, todo parecía ser un mito, pero entre los comentarios y testimonios de usuarios, algo llamó su atención: dinero fácil. Las promesas de obtener grandes sumas por realizar trabajos que cruzaban la línea de la legalidad le parecieron una salida. Nadie sabría que él estaba detrás de ellos. Nadie tendría que enterarse. Todo lo que tenía que hacer era navegar por esa red oculta y ofrecer lo que le pedían: contraseñas, datos bancarios, hasta alguna que otra acción más arriesgada. Lo que David no sabía es que la Deep Web no es un lugar donde solo se esconden cosas ilegales. Es un lugar que te observa, que te conoce y que no te deja escapar. Comenzó por lo más simple: la venta de contraseñas robadas. Observó y se adentró en los mercados oscuros, primero con curiosidad, luego con la necesidad de obtener más. La plataforma era tan organizada que parecía un mercado legal, profesionales vendiendo y comprando información con una precisión casi quirúrgica. Cada transacción, por pequeña que fuera, lo sumergía más en ese mundo subterráneo. Al principio se sintió seguro, casi invulnerable, como si estuviera jugando un juego en el que podía controlar las reglas. Pero fue entonces cuando Sombra apareció en su vida. Un mensaje directo en su bandeja de entrada, sin remitente, solo el alias. Sombra. Una oferta: hackear un sistema de seguridad de alto nivel. El pago sería generoso, mucho más de lo que había ganado en los últimos meses. Solo tendría que entrar, robar un archivo específico y salirse rápidamente. Todo se veía tan sencillo. Sombra le garantizó que al ser un experto en la Deep Web, no habría rastro, nada que lo delatara. David, impulsado por la necesidad de cambiar su vida, aceptó. No cuestionó nada, solo quería salir de la espiral en la que se encontraba. Lo que no sabía era que ese pequeño y aparentemente inofensivo trabajo lo empujaría al centro mismo de una red mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. Con una mezcla de excitación y temor, David comenzó a trabajar en el sistema de seguridad de la empresa que Sombra le había indicado. Pasaron horas, tal vez días, pero logró hacerlo. El archivo estaba ahí, como le habían dicho, tan solo esperando ser descargado. Lo que David no se dio cuenta fue que, al hackear ese sistema, accedió a mucho más que unos simples documentos corporativos. Sin querer, descargó archivos clasificados relacionados con algo mucho más grave que el robo de contraseñas o el acceso a sistemas bancarios. Era un catálogo detallado de una red clandestina que abarcaba tráfico de personas, sobornos a gobiernos y un mercado de contrabando de información que operaba en niveles internacionales. La magnitud de lo que había hecho lo aterrorizó. Sin saberlo, se había convertido en una pieza clave de una maquinaria sin rostro. El primer mensaje llegó una hora después de que descargara el archivo. Has tocado lo que no debías. Ahora eres parte de esto.
Nos perteneces. Haz lo que te pidamos o sufrirás las consecuencias. El mensaje estaba firmado solo por un símbolo, el sindicato. Al principio David pensó que todo era una broma, que tal vez alguien lo estaba amenazando solo para asustarlo. Pero las amenazas se hicieron más reales con el paso de los días. Cada vez que encendía su computadora, encontraba más pistas de que su vida ya no le pertenecía. Mensajes anónimos. Su teléfono comenzó a sonar sin cesar, pero nunca era una voz al otro lado. Solo ruidos, susurros extraños como si lo estuvieran observando en todo momento. Y las desapariciones comenzaron a suceder. Su vecino, con el que apenas hablaba, ya no volvió a casa una noche. Un amigo de la infancia que había intentado contactarlo semanas atrás, dejó de responder a sus mensajes. El teléfono de su madre comenzó a sonar solo para ser interceptado por voces distorsionadas, pidiéndole que entregara información sobre él. David había caído en la trampa, pero el peor momento llegaría cuando descubrió que el sindicato no solo lo estaba manipulando a él. Alguien más estaba controlando su vida desde dentro de la red, utilizándolo como marioneta en un juego que jamás eligió jugar. La paranoia de David había alcanzado niveles insoportables. Sus noches se llenaban de pesadillas, y durante el día, la sensación de estar siendo observado lo perseguía constantemente. Cada rincón de su vida, desde sus mensajes de texto hasta sus correos, estaba comprometido. No podía escapar. Había llegado a un punto en que ni siquiera salir de su casa lo hacía sentir seguro. En su desesperación comenzó a buscar formas de destruir lo que había hecho. Comenzó a investigar en foros y grupos de hackers, buscando algún tipo de brecha que le permitiera borrar sus huellas de la Deep Web. Pero era inútil. Cuanto más intentaba borrar su presencia, más fuerte se volvía su rastro. Los rastros digitales de David estaban grabados en las entrañas de la red, como si la propia infraestructura de la Deep Web se hubiera alimentado de su desesperación. Un día, un mensaje llegó a su teléfono, un mensaje distinto a todos los anteriores. No era una amenaza directa, sino una advertencia. Si sigues buscando, encontrarás la verdad, pero no te gustará lo que descubras. Eso fue suficiente para que David tomara una decisión drástica. Decidió que, si no podía escapar, lo enfrentaría todo. Sin más miedo, ni remordimiento. Iba a destruir el sindicato. Lo primero que hizo fue hackear las cuentas de contacto de Sombra, el misterioso operador que lo había introducido en este infierno digital. Encontró acceso a varios servidores protegidos, donde se almacenaban los datos de miles de personas y actividades ilegales. Usando las habilidades que había adquirido en los últimos meses, intentó recopilar toda la información posible sobre la organización. Pero cuanto más se adentraba, más se daba cuenta de que no estaba solo en ese esfuerzo. El sindicato sabía que él estaba jugando ese juego. Fue entonces cuando descubrió lo peor. David no solo había sido hackeado, sino que su vida entera había sido manipulada desde el principio. Cada paso que dio en la Deep Web, cada transacción, cada acción, había sido cuidadosamente guiada por un operador invisible. Sombra no era una persona, era una extensión de la misma red. Desde el principio, David había sido una pieza dentro de un experimento mayor, una simulación de control sobre personas vulnerables como él. La Deep Web no era solo un refugio de criminales. Era un sistema que creaba y destruía vidas a su antojo. Los mensajes que había recibido, las amenazas, las desapariciones, todo había sido una forma de manipularlo, de forzarlo a tomar decisiones que alimentaran la maquinaria global del sindicato. En ese momento, David entendió la magnitud de lo que había hecho. El dinero, la adrenalina de los trabajos fáciles, lo habían cegado. Pero ya no importaba. El precio de la traición no solo lo pagaría él, sino todos los que alguna vez amó. Las amenazas no eran solo palabras vacías. Esa misma noche, David recibió una visita. No fueron hombres de negro ni figuras sombrías, sino personas como él, con vidas rotas, con los ojos vacíos y los cuerpos exhaustos. Eran rehenes del mismo sistema, y ahora David se unía a ellos. No había salida. El sindicato no era solo una red criminal. Era el reflejo de lo peor de la humanidad, una estructura tan integrada que ya no necesitaba de intermediarios. David había dejado de ser un jugador para convertirse en una pieza más. El hacker que una vez pensó que podía manipular la red, se había convertido en el más grande de los engañados.
Pocos meses después, las autoridades internacionales recibieron una filtración masiva de datos. Entre la información, había miles de cuentas bancarias, planes de soborno y operaciones de tráfico de personas, pero lo más perturbador era un conjunto de registros que detallaban a individuos específicos que, como David, se habían convertido en actores clave dentro de la red sin saberlo. Su presencia en la red era tan profunda que incluso su nombre no era el verdadero. Había sido borrado y reemplazado por una identidad digital, pero su huella no desaparecía. Los agentes de seguridad nunca encontraron a David, ni a Sombra, ni a El Sindicato. Lo que descubrían eran rastros, fragmentos, ecos de lo que alguna vez había sido una vida real, pero la red nunca olvida. Al igual que él, otros se unían al sindicato cada día creyendo que podrían escapar, creyendo que podrían destruirlo. Pero al final la Deep Web no permite escapar a nadie, porque cuando estás dentro la única salida es nunca entrar. Mariana Martínez, una periodista de investigación de 30 y tantos años, había comenzado a ganar notoriedad por su valentía y enfoque incisivo en temas sensibles. Durante años, había cubierto casos menores, pero su verdadera pasión siempre estuvo en lo oscuro, en lo que los demás preferían no tocar: las desapariciones misteriosas. Siempre había querido destapar la verdad oculta detrás de estos casos, pero hasta el momento, los hilos que había seguido nunca la habían llevado más allá de lo superficial. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, un mensaje anónimo apareció en su bandeja de entrada. No había asunto, ni firma, solo un enlace a una dirección extraña y un mensaje intrigante. Descubre lo que otros no quieren que sepas. El precio es tu vida si te atreves a seguir buscando. El mensaje era inquietante, pero algo en el tono, una mezcla de desafío y misterio, la impulsó a hacer clic. La dirección la llevó a un foro en la Deep Web. Mariana había oído hablar de estos rincones oscuros de Internet, pero nunca había tenido acceso directo a uno de ellos. Allí encontró una comunidad secreta, donde se intercambiaban datos personales de personas desaparecidas. Un espacio que parecía reunir a personas con conocimientos sobre casos no resueltos. Lo que comenzó como una curiosidad profesional se convirtió rápidamente en una obsesión. Cada hilo de conversación parecía tener más información que el anterior, pero estaba oculta bajo capas de cifrados, códigos y un lenguaje tan críptico que la mayoría de los usuarios no lograrían comprender. Mientras más avanzaba, más descubría que las reglas del foro no eran claras. Los datos no solo eran vendidos, sino que algunos usuarios parecían tener detalles personales sobre las víctimas que ni la policía podría conocer. Era como si existiera una red secreta, capaz de manipular la desaparición de personas, donde las víctimas no solo eran números, sino objetos de un comercio macabro. Al principio, Mariana solo observaba. Se sentía como una intrusa, como alguien que miraba desde las sombras, pero pronto comenzó a recibir mensajes privados. Aparentemente, no solo estaba siendo observada por otros usuarios, sino también por una presencia mucho más siniestra, alguien que sabía exactamente quién era y lo que estaba haciendo. Los mensajes se volvieron más directos, más amenazantes. Uno de ellos decía: «Tienes información que nos interesa. Si no nos la entregas, todo lo que has descubierto podría volverse contra ti». Aterrada pero decidida, Mariana siguió investigando, incluso cuando la ansiedad comenzó a apoderarse de ella. Cada vez que accedía al foro, sentía que daba un paso más cerca de algo peligroso, algo que la superaba. Pero la sed de conocer la verdad era más fuerte que el miedo. Fue entonces cuando decidió contactar a Lucas, un hacker que había conocido en la red oscura, quien podría ayudarla a desentrañar los códigos y patrones detrás del foro. Lucas tenía una reputación que lo precedía, alguien con un conocimiento profundo de la Deep Web, pero también alguien con intereses propios. Mariana desconfiaba de él, pero sabía que sin su ayuda no podría seguir adelante. Después de algunas conversaciones cifradas, Lucas aceptó ayudarla, aunque sus respuestas siempre venían con un precio. En lo que quieras que esté involucrado, pero ten cuidado. No todos los secretos deben ser revelados, le dijo en uno de sus mensajes. Con la ayuda de Lucas, Mariana comenzó a acceder a capas más profundas del foro. Encontró registros detallados sobre personas desaparecidas, muchas de las cuales no habían sido cubiertas en los medios.
Entre ellas, uno de los casos más inquietantes fue el de Ángel Díaz, un joven que había desaparecido hacía años en circunstancias misteriosas, sin que nadie lograra rastrear su paradero. A medida que investigaba más sobre él, Mariana comenzó a descubrir patrones extraños. La presencia de personas que parecían tener acceso a información de primer nivel, detalles personales de la familia, e incluso registros de movimientos en tiempo real. Sin embargo, lo que Mariana no sabía era que al profundizar en la investigación, ella misma se estaba convirtiendo en una pieza importante del juego. Los usuarios del foro, denominados los anónimos, comenzaron a notar su presencia. No eran simples foristas, sino jugadores en una red mucho más grande, con sus propios intereses ocultos. Comenzaron a enviarle mensajes directos, algunos con amenazas, otros con desafíos. La sensación de estar siendo observada se volvió abrumadora, y el miedo se convirtió en una constante. Con el tiempo, Mariana se dio cuenta de que había tocado un punto extremadamente sensible, no solo para los usuarios del foro, sino para una red mucho más oscura que manipulaba las desapariciones de manera sistemática. Lo que había comenzado como una simple investigación se transformó en algo mucho más grande y peligroso. Los anónimos no solo intercambiaban información, controlaban las vidas de las personas que investigaban, jugando con sus mentes y manipulando sus acciones. El impacto psicológico de la investigación comenzó a hacer mella en Mariana. Empezó a dudar de todo lo que conocía, incluso de las personas en las que confiaba. La línea entre la verdad y la manipulación se fue desdibujando. Cada vez que pensaba que había dado un paso hacia la verdad, encontraba nuevas capas de mentiras y secretos. La pregunta que se formulaba con cada nuevo descubrimiento era: ¿quién estaba manipulando a quién? A medida que las amenazas se intensificaban y las pistas la llevaban cada vez más cerca del borde de lo desconocido, Mariana comenzó a cuestionar su moralidad. Estaba cruzando líneas que nunca pensó que cruzaría. Estaba tan atrapada en su búsqueda de la verdad que comenzó a perderse a sí misma. En su desesperación, buscó la ayuda de El Mentor, un antiguo investigador retirado que había trabajado en casos de desapariciones en la policía. Este hombre conocía más de lo que quería revelar, pero también tenía sus propios demonios que lo mantenían atado al caso. El Mentor le advirtió a Mariana que estaba entrando en un territorio peligroso, uno donde los desaparecidos ya no eran solo víctimas, sino peones en un juego mucho más grande y complejo. ¿Estaba Mariana realmente buscando justicia, o solo cayendo en una trampa que otros habían preparado para ella desde el principio? ¿Podría escapar del laberinto de mentiras, manipulaciones y secretos antes de que fuera demasiado tarde? Mariana, ahora atrapada en la red de mentiras y manipulaciones, comenzaba a entender que lo que había empezado como una simple búsqueda de justicia la había llevado a una trampa de dimensiones inesperadas. A medida que desentrañaba más información, la verdad parecía más lejana, como si cada respuesta la empujara más hacia el abismo. Después de semanas de investigar incansablemente, junto a la ayuda de Lucas, el hacker, y las advertencias de El Mentor, Mariana descubrió un archivo oculto dentro de los foros de la Deep Web. Este archivo no solo contenía datos sobre las víctimas, sino una lista secreta que involucraba a una organización clandestina mucho más poderosa de lo que había imaginado. Esta red operaba bajo el nombre de La Mente, un colectivo de individuos que manipulaba y controlaba a las personas que habían sido secuestradas, pero no para obtener rescates ni beneficios simples. Number. Lo que hacían era mucho más oscuro. Usaban a las víctimas para experimentos psicológicos y físicos, borrando sus recuerdos y creando nuevas identidades para insertarlas en puestos estratégicos de poder. En su desesperación por encontrar respuestas, Mariana siguió los hilos hasta Ángel Díaz, el joven desaparecido que había atraído su atención desde el principio. Al principio, parecía ser solo otro caso sin resolver, pero cuanto más se adentraba en su investigación, más se revelaba la verdad. Ángel no había sido un simple desaparecido. Él mismo era un experimento, un individuo cuya identidad había sido reemplazada y cuya vida fue manipulada por la organización. La desaparición de Ángel había sido orquestada no solo para que se perdiera, sino para crear una nueva persona dentro de una trama de espionaje corporativo y político. Mariana, aunque atónita por la magnitud del engaño, se dio cuenta de que había tocado el núcleo de la organización, la fuente del poder, el centro de las desapariciones. Lo peor de todo era que ahora,
Ella misma era parte de ese mismo juego, como una pieza más que había sido manipulada por la red. Cuanto más indagaba, más se daba cuenta de que ella misma estaba siendo observada no solo por los anónimos, sino por la mente, los verdaderos maestros detrás de todo. Pero la revelación más impactante llegó cuando Mariana, en una de sus visitas al foro, descubrió un archivo secreto que contenía su propio nombre. En él se detallaban sus movimientos, sus investigaciones, sus relaciones personales e incluso sus pensamientos más íntimos. La mente no solo había manipulado a las víctimas de desapariciones, sino que había estado controlando sus acciones a lo largo de todo el proceso, guiándola paso a paso para asegurarse de que no pudiera escapar de la trampa que le habían tendido. Desesperada, Mariana intentó huir, desconectarse de todo, pero era demasiado tarde. La red de la mente la había absorbido por completo. Cada una de sus decisiones, cada una de sus investigaciones, ya estaba escrita en los registros de la organización. El Mentorp, el antiguo investigador que la había guiado, reveló su verdadera identidad. Era uno de los líderes de la mente. Él había estado orquestando todo, no solo como un mentor, sino como el ejecutor de la estrategia que había llevado a Mariana hasta este punto. Lo que ella no había comprendido antes era que el experimento del que tanto había oído hablar no solo involucraba a los desaparecidos, también la involucraba a ella. Su investigación no había sido solo un descubrimiento de secretos ajenos, sino un proceso de prueba, diseñado para ver hasta qué punto alguien como ella, una periodista con un afán de justicia, podía ser manipulada. Con la verdad finalmente revelada y sin poder escapar de las garras de la mente, Mariana se vio atrapada en un laberinto del que ya no podía salir. El control psicológico sobre ella había sido tal que comenzó a dudar de sí misma, de su moralidad y de la misma verdad que había estado buscando. La mente no solo había orquestado las desapariciones, sino que también había creado una red de control sobre las personas que buscaban la verdad, arrastrándolas hacia el mismo destino de aquellas a quienes supuestamente quería exponer. El último mensaje que Mariana recibió en su bandeja de entrada fue el siguiente: Te hemos estado observando desde el principio. Has jugado bien, pero el juego ha terminado. Ahora eres una de nosotros. El mensaje fue firmado solo por la mente. Mariana, una vez tan determinada a descubrir la verdad, se dio cuenta demasiado tarde de que, al seguir sus propios pasos en busca de justicia, había entrado en una red de control que la había convertido en una pieza más en un juego sin reglas. Pero al final la Deep Web no permite escapar a nadie, porque cuando estás dentro la única salida es nunca entrar. A veces siento que mi vida está dividida en dos grandes etapas, lo que sucedió antes del 28 de octubre de 2004 y todo lo que vino después. Nunca he olvidado esa fecha. Es curiosa la manera en que la mente humana se aferra a ciertos momentos, como si marcara el punto de no retorno. Para mí, ese día fue diferente porque no solo ocurrió un evento histórico, los Red Sox ganaron su primera serie mundial en casi un siglo, sino que algo dentro de mi vida cambió por completo. Antes de esa fecha, mi vida era bastante sencilla. Vivía con mi madre en una pequeña casa en Stonefield. Trabajaba como camarera en un restaurante local y, aunque la vida no era fácil, no me parecía que tuviéramos razones para preocuparnos demasiado. Después de la muerte de mi padre, mi mamá y yo nos habíamos quedado solas. A lo largo de los años nuestra relación fue buena, pero al llegar a mis veintitantos, las cosas empezaron a volverse tensas. Supongo que fue la transición de la adolescencia a la adultez lo que la hizo temer que pronto me iría. Fue justo en ese periodo cuando mi madre comenzó a obsesionarse con las series de televisión, especialmente Gilmore Girls. Recuerdo la primera vez que vi ese show con ella. Siempre decía que nuestras vidas se parecían a la de Lorelai y Rory, pero había algo extraño en su mirada cada vez que mencionaba la idea de que algún día yo me iría de casa. Se lo repetía constantemente, como si la distancia ya estuviera marcada en el horizonte. Yo, en cambio, me sentía atrapada entre el deseo de salir y la necesidad de quedarme. Al principio trataba de tranquilizarla. Le decía que podríamos vernos siempre que quisiéramos, que aunque me mudara a una universidad cercana, todo seguiría igual. Pero no parecía suficiente. Cada vez que oía esa canción de apertura de Gilmore Girls, I'll Follow You Anywhere, sentía una especie de presión creciente en el pecho, como si la ansiedad de mi madre estuviera tomando forma.
La noche del 28 de octubre fue un viernes tranquilo. Después de la victoria de los Red Sox, me relajé en el sofá mientras mi mamá seguía viendo su maratón de Gilmore Girls. Se sentó junto a mí, pero su rostro, esa noche, no mostraba la misma tranquilidad. Estaba inquieta, casi como si estuviera esperando que le dijera algo importante. Decidí cambiar de tema. Estoy pensando en postularme a Amherst, le dije, mientras recogía unas sobras del refrigerador. Podría ahorrar dinero si me quedo aquí contigo, y es solo una universidad de distancia. Mi mamá sonrió débilmente, como si ese comentario la calmara. Eso está bien, hija. Me hace sentir un poco más tranquila saber que no estarás tan lejos. Esa noche a las 11 me acosté. Mi mamá todavía estaba viendo televisión, la copa de vino medio vacía en la mesa. Cerré los ojos, pero apenas pude dormir, como si algo estuviera en el aire, algo que no podía identificar. Lo que ocurrió después, sin embargo, fue algo que nunca imaginé. Desperté con un dolor en el pecho, como si algo me hubiera aplastado. Escuché un ruido, el sonido débil de un sollozo. Al abrir los ojos la vi. Mi madre estaba de pie junto a mi cama, su rostro pálido y cubierto de sudor, un brazo cubierto de sangre, sosteniéndose el abdomen con la otra mano. Mi corazón se detuvo un segundo. «Llama a una ambulancia. Por favor», susurró la voz quebrada mientras se desplomaba lentamente al suelo. Tomé el teléfono sin pensarlo 2 veces. Marqué el número de emergencias. Cuando el operador me preguntó cómo estaba herida mi madre, sentí como si el aire se volviera espeso. Me apuñaló, murmuró mirando a la nada, con una expresión que jamás olvidaré. Mis manos temblaban mientras hablaba con el operador. La siguiente pregunta me dejó paralizada. ¿El atacante aún estaba en la casa? No lo sé, respondí. Cerré rápidamente la puerta de mi habitación, sabiendo que no podía permitir que nadie entrara, pero en mi mente, una imagen aterradora se formó. ¿Y si el atacante aún estaba en algún rincón de la casa? ¿Qué haría si intentaba volver? La espera fue interminable. Los minutos se alargaban, cada uno más pesado que el anterior. No podía dejar de escuchar el sonido de mis propios latidos retumbando en mis oídos. Finalmente, los policías llegaron y despejaron la casa, antes de que los paramédicos pudieran atender a mi madre. No había señales de que alguien más estuviera en la casa, y la historia que me pedían dar fue simple. Un ladrón que había entrado, asustado, y apuñaló a mi madre antes de huir sin llevarse nada. Eso es lo que le dije a los oficiales, eso era lo que todos pensábamos en ese momento. Pero algo no encajaba. Mi madre estaba muy alterada, y esa versión de los hechos no me parecía del todo creíble. La ambulancia llegó rápidamente. A mi lado mi madre murmuraba que todo estaba bien, pero el pánico en su mirada era evidente. Mientras la llevaban al hospital, le sostuve la mano. Le susurré que todo estaría bien. Le pedí que aguantara, pero por dentro, el miedo me consumía. La espera en el hospital fue otra prueba de resistencia. Sentada en una sala de emergencias, mi mente corría a 1000 por hora, intentando entender lo que había sucedido. 1 hora después, un médico y un detective se acercaron. El doctor llevaba una expresión seria, casi como si ya supiera que algo no iba bien. Su madre está fuera de peligro. La cirugía fue un éxito, comenzó el doctor, pero el tono de su voz me hizo sentir que había algo más. Solo tendrá que usar una bolsa de colostomía por un tiempo, pero se espera que se recupere completamente. Un suspiro de alivio me recorrió el cuerpo, pero no duró mucho. Sin embargo, tenemos que hablar de algo más, dijo el doctor mirando al detective. ¿Sabía usted si su madre había tenido algún intento previo de hacerse daño? La pregunta me paralizó. Pasaron varios segundos antes de que pudiera responder, pero lo hice de forma automática, casi sin pensar. No lo sabía. El detective, un hombre de rostro duro, intervino. Hay algo que no encaja, señorita. No encontramos evidencia de ningún intruso. Todo apunta a que fue un intento de suicidio. ¿Usted está segura de que no sabía nada? Mis manos temblaron. Mi madre nunca había mostrado señales de querer hacerle daño a sí misma. De hecho, siempre me había preocupado más por su bienestar emocional después de la muerte de mi padre. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Por días me costó procesar lo que me dijeron. La versión que me ofrecieron los médicos y el detective comenzó a tener más sentido. Aunque me negué a aceptar lo que implicaba,
Algo dentro de mí me decía que había algo más profundo detrás de su acción, algo que no entendía. Finalmente, mi madre admitió la verdad. El dolor fue inmenso. No entendía cómo había llegado a ese punto, cómo alguien podría hacer algo así, pero al escuchar sus palabras, su explicación, su miedo a perderme, algo cambió dentro de mí. La verdad, cuando mi madre finalmente lo admitió, fue un golpe directo al corazón. En esos días de dolor y negación, lo que había comenzado como una tragedia sin explicación, poco a poco comenzó a encajar, aunque no sin dejarme fragmentos rotos de comprensión. Ella lo hizo por miedo. Miedo de perderme, miedo de quedarme sola. Sabía que, como en Gilmore Girls, tarde o temprano yo tomaría mi camino, dejaría la casa y la dejaría atrás. Y aunque nunca lo expresó de manera tan directa, podía ver cómo esa idea la devastaba, cómo esa ansiedad la había ido consumiendo durante años. No lo había notado antes, pero sus obsesiones con la serie, con los pequeños gestos que hacía para mantenerme cerca, todo cobraba sentido. Había estado anticipando su pérdida mucho antes de que yo siquiera pudiera pensar en partir. ¿Por qué, mamá?, le pregunté una tarde, después de que la convencí de hablar sobre lo que realmente había pasado. Ella estaba en la sala de estar, sentada frente a mí con las manos temblorosas. La mirada vacía en sus ojos se desvaneció un poco cuando me miró, pero sus palabras no eran fáciles de formar. Porque temía que me dejaras, que no pudiera soportar quedarme aquí sola, susurró. Lo siento, Alicia. Estaba tan asustada de perderte que pensé que si hacía algo para hacerte quedar, tal vez podría retenerte un poco más. Quizá, si te hacías sentir culpable, si pensabas que no podría vivir sin ti, tal vez entonces verías que siempre te necesitaba. El dolor que sentí al escuchar eso fue insoportable. No podía comprender cómo una madre podría pensar que el amor de su hija podría mantenerse bajo una amenaza tan extrema. Pero la tristeza detrás de sus palabras me desbordó. Esa desesperación, ese miedo tan crudo, me hizo sentir una mezcla de compasión y resentimiento. Porque, aunque comprendía por qué lo había hecho, no podía dejar de sentir que había sido injusto conmigo. La recuperación de mi madre fue lenta, pero constante. Pasó semanas en un centro psiquiátrico de baja seguridad, aunque no parecía un lugar de tratamiento, sino más bien un retiro donde la gente iba a descansar y sanar. Durante ese tiempo traté de procesar todo lo que había sucedido. En cierto modo, nunca entendí del todo por qué había sucedido de esa forma. Pero conforme los días pasaban, empecé a aceptar lo que mi madre había hecho. Al principio le conté a todos que era una historia de un robo que salió mal. Nadie sabía la verdad, ni mi tía ni mis amigos. Pero después de un tiempo, la mentira se volvió insostenible. Mi tía fue la primera en preguntarme, no directamente, pero sus ojos lo dijeron todo. ¿Sabías que tu madre había intentado suicidarse? Esas palabras me cortaron el aliento. La culpa era una sombra constante. Me sentía atrapada entre el amor por mi madre y la necesidad de tener una vida propia. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido, en todo lo que aún debía sacrificar por ella. Pero tampoco podía abandonarla. ¿Cómo podría? Después de todo lo que había sucedido, después de todo lo que había hecho por mí, ella seguía siendo mi madre, y mi amor por ella no desaparecía, aunque mi corazón a veces quisiera huir. A veces, me encuentro buscando respuestas en Internet, intentando entender los porqués. He llegado a investigar más sobre la Deep Web, incluso buscando foros donde la gente comparte historias de desesperación y suicidio. La gente que lucha en silencio, buscando una manera de encontrar un lugar donde no se sientan tan solos. Pero aunque leo esas historias, nunca encuentro algo que me ayude a comprender el porqué de lo que ocurrió esa noche. Me resulta tan ajeno, tan alienante, y a la vez tan cercano, como si en cualquier momento pudiera caer en ese mismo abismo del que nunca pudimos salir completamente. Mi madre sigue mejorando, aunque a veces, cuando la miro, siento que el hilo que nos conecta nunca será lo suficientemente fuerte como para liberarnos de esta carga. Ella es una persona diferente ahora, más tranquila, más consciente de sus limitaciones, pero sigo sin poder dejar de ver en sus ojos ese miedo que la hizo tomar una decisión tan extrema, ese miedo que, ahora sé, nunca la abandonó. He pensado en ir a terapia, lo he considerado muchas veces, pero siempre hay algo dentro de mí que se detiene.
Quizás aún no estoy lista para enfrentar lo que realmente siento. El miedo, la culpa, la rabia. Todo está ahí, guardado en algún rincón de mi mente, esperando a ser reconocido. Con el tiempo he aprendido a encontrar un equilibrio. Aunque a veces me siento atrapada, busco momentos para mí misma, tratando de no perderme en la oscuridad que nos envolvió aquella noche. Mis amigos me dicen que es normal sentirme así, que no soy culpable, que hice lo mejor que pude. Pero sé que por más que lo intente, algo en mí siempre estará marcado por ese día. A veces me pregunto si, de alguna manera, mi madre también siente lo mismo. Si se siente atrapada en el pasado, en la decisión que tomó, en la desesperación que la llevó a intentar acabar con su vida. Tal vez nunca lleguemos a un lugar donde todo esto quede atrás. Tal vez esas cicatrices, como las que dejó la sangre en el piso de mi antigua habitación, nunca se curen del todo. Pero, por el momento, lo único que sé es que ambas seguimos adelante, a nuestro propio ritmo, tratando de encontrar algo que se asemeje a la paz, aunque por dentro siempre hay algo que nos susurra que el miedo nunca se irá, que esas cicatrices nunca desaparecerán. Carlos Ríos, un hacker de 26 años, había dejado atrás su vida como parte de un grupo clandestino de piratas informáticos, pero su pasado nunca lo abandonó. Había trabajado en numerosos proyectos en la Deep Web, creando programas complejos, y aunque ahora se ganaba la vida como freelance, aún era reconocido en los círculos más oscuros de la red. No buscaba problemas, pero sabía que su habilidad para hackear sistemas avanzados y navegar entre sombras seguía siendo un recurso valioso para los que operaban fuera del radar. Una tarde, mientras revisaba algunos de sus mensajes en un foro cifrado, una notificación diferente captó su atención. Un mensaje de un remitente desconocido le invitaba a un chat privado. La invitación no estaba acompañada de un saludo común, ni de palabras que le indicaran quién o qué estaba al otro lado. Solo un enlace y un mensaje breve. Accede a la base de datos que contiene información sobre eventos futuros. Aquí podrás obtener lo que necesitas para cambiar tu destino o el de otros. A cambio, esperamos algo muy simple: tu colaboración. El mensaje despertó su curiosidad, pero también un sentimiento de desconfianza. Nunca había sido un hombre de ceder ante desconocidos en la red, pero la oferta era tentadora. Imaginó el poder que podría obtener al conocer lo que vendría en el futuro. Dinero, oportunidades, control absoluto. Aceptó. Al hacer clic en el enlace, Carlos fue transportado a un sistema avanzado que le resultó casi incomprensible al principio. La interfaz estaba llena de códigos y algoritmos, pero lo más perturbador era el tipo de datos que contenía. Información sobre eventos que aún no habían sucedido, pero que se predecían con una precisión alarmante. Su mente comenzó a procesar lo que veía. Había predicciones de todo tipo: desastres naturales, asesinatos, victorias en elecciones, accidentes. Algunos eventos eran de poca importancia, otros parecían catastróficos. Lo que parecía ser una oportunidad para jugar con el destino pronto, se convirtió en una obsesión para Carlos. A medida que navegaba por las distintas bases de datos, descubrió que no solo podía leer sobre estos eventos futuros, sino que también tenía la capacidad de influir sobre ellos. Podía manipular la información, alterar los resultados de predicciones, o al menos intentarlo. Los algoritmos no eran completamente infalibles, pero tenían una precisión escalofriante. Podía modificar las variables, reescribir las proyecciones, aunque nunca de manera total. Siempre había algo que lo desbordaba. Entonces, en una de sus primeras búsquedas, algo lo detuvo. Encontró un registro que mencionaba su propio nombre. Era una entrada breve pero clara. El código predijo un evento futuro que lo involucraba directamente: su muerte inminente. La entrada era detallada y la fecha de su fallecimiento estaba escrita con una precisión que le hizo temblar. Con su habilidad, Carlos intentó modificar la base de datos. Tal vez cambiar el rumbo de su destino fuera posible. Pero al intentar alterarlo, algo extraño ocurrió. El sistema comenzó a responder de una manera imprevista. No solo afectó el registro de su propia muerte, sino que también cambió otras variables en su entorno. Personas cercanas a él comenzaron a involucrarse en eventos inesperados. Rosa, su amiga de toda la vida, una joven periodista que siempre se había mostrado preocupada por las incursiones de Carlos en la red oscura, empezó a sospechar que algo no estaba bien.
Su comportamiento cambió, se volvió errático, y sus decisiones impulsivas comenzaron a generar una cadena de acontecimientos que se desplegaban frente a sus ojos como piezas de un rompecabezas. Carlos intentó revertir los cambios, pero cada vez que lo hacía, algo peor ocurría. No solo parecía estar poniendo en peligro su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. La base de datos no solo predecía el futuro, comenzaba a manipularlo. Alguien o algo estaba detrás de todo esto, controlando las reglas del juego desde las sombras. El misterio se profundizó aún más cuando los miembros del misterioso grupo que lo habían invitado a la red lo contactaron directamente. No eran desconocidos. Carlos había trabajado con algunos de ellos en el pasado, pero esta vez sus intenciones parecían ser más oscuros. Le exigieron que participara activamente, advirtiéndole que si no lo hacía, las consecuencias serían mucho peores. Los cambios que Carlos había hecho no solo afectaban su destino, sino que también desestabilizaban el frágil equilibrio que mantenía la red oculta. Si no colaboraba, el caos sería irreversible. Carlos se sintió atrapado en una pesadilla de su propia creación. No solo estaba enfrentando los horrores de su pasado, sino también las consecuencias de intentar manipular el futuro. Cada cambio que realizaba parecía tener un efecto dominó, desencadenando tragedias que antes no existían. Su deseo de controlar su destino lo había arrastrado a un juego mortal, donde las reglas no solo las imponía él, sino una entidad mucho más poderosa. Lo peor de todo era que, aunque la base de datos le ofrecía conocimiento sobre lo que iba a suceder, también lo hacía sentir impotente. Cualquier intento de cambiar el rumbo de los eventos parecía ser un ajuste superficial. Los algoritmos, más allá de sus esfuerzos, seguían una lógica implacable. La red parecía tener vida propia, y cuanto más intentaba Carlos intervenir, más se alejaba de la solución. A lo largo de su interacción con la base de datos, comenzó a preguntarse si realmente controlaba su destino, o si era simplemente una marioneta más en una red de manipulación de la que no podía escapar. La paranoia se apoderó de él, y la línea entre lo real y lo predicho comenzó a difuminarse. Rosa, al darse cuenta de que su amigo estaba cambiando, intentó acercarse a él, pero los cambios en el entorno y las tragedias que comenzaron a suceder a su alrededor no dejaban espacio para la esperanza. Carlos estaba perdiendo el control. Su moralidad se desintegraba ante la abrumadora presión de la base de datos. Lo que antes le parecía una oportunidad para cambiar su destino, se convirtió en una trampa mortal. La red, que inicialmente parecía un regalo, se revelaba como una prisión de la que no podía escapar. Las decisiones que tomaba ya no solo afectaban su vida, sino que estaban alterando la vida de los demás de formas cada vez más catastróficas. Al principio Carlos pensó que podía manipular el sistema, jugar con el destino de los demás. Ahora se encontraba atrapado en una red que no solo predecía el futuro, sino que lo controlaba. Enfrentado a las consecuencias de sus propios actos, se preguntaba si podría encontrar una salida antes de que el enlace mortal lo consumiera por completo. Pero en la oscuridad de esa red, una figura enigmática, el guardián del enlace, lo observaba desde las sombras. Este personaje, cuya identidad Carlos aún no conocía, parecía tener el control absoluto sobre el sistema. Los cambios que Carlos intentaba realizar, los errores que cometía, no eran azarosos. Alguien estaba manipulando sus acciones, guiándolo hacia un destino que ni él mismo podía entender. Y en esa desconcertante relación entre el hacker y el sistema, la moralidad de jugar con el futuro comenzaba a desmoronarse. La responsabilidad que venía con el conocimiento se hacía cada vez más evidente. ¿Hasta qué punto podía intervenir sin destruir todo lo que conocía? ¿Y quién o qué estaba realmente detrás del enlace mortal? Carlos había llegado al límite. A medida que el tiempo avanzaba, la carga sobre sus hombros se hacía cada vez más insoportable. La red, con su capacidad para predecir y manipular el futuro, lo había convertido en una marioneta. Cada vez que creía tener el control, la base de datos lo desbordaba, y las consecuencias de sus acciones se volvían más impredecibles y mortales. Rosa, su amiga de toda la vida, ya no era la persona que conocía. A medida que los sucesos predichos en la red comenzaban a suceder a su alrededor, ella se fue distanciando, aterrada por la oscura transformación de Carlos. Cada vez que se encontraba con él, sentía que estaba hablando con alguien más,
alguien que no podía escapar del destino que él mismo había alterado. Las tragedias que afectaban a las personas cercanas a él no eran simples accidentes. Eran el resultado de sus propios intentos de manipular el futuro, y él lo sabía. El misterioso grupo que lo había introducido en la red comenzó a presionarlo aún más, advirtiéndole que el juego debía continuar. Si se detenía, si dejaba de colaborar, las consecuencias serían catastróficas. Carlos, consumido por la paranoia, la culpa y la desesperación, sabía que no podía seguir adelante, pero también entendía que escapar era casi imposible. La base de datos no era solo un sistema, era una fuerza imparable que se alimentaba de las decisiones humanas, de la manipulación del destino. Una noche, al borde de la locura, Carlos decidió tomar una última acción: destruir todo lo que había creado. Intentó hackear el sistema desde sus entrañas, borrar el enlace, desactivar los algoritmos, pero el guardián del enlace, la figura que siempre lo había observado desde las sombras, intervino. El guardián era más que un simple espectro o una inteligencia artificial. Era una entidad creada para mantener el equilibrio de la red, para asegurarse de que el flujo del futuro no fuera alterado más allá de lo que se le permitía. Y cuando Carlos trató de destruir la base de datos, el guardián se manifestó en un mensaje encriptado, el primero y único contacto directo con él. El futuro no puede ser destruido, solo tú puedes decidir cómo enfrentarlo. Carlos se encontró frente a una paradoja. La red ya no solo predijo el futuro, sino que lo había convertido en una especie de campo de batalla entre su deseo de control y las reglas implacables de la existencia. Aquel sistema no era solo una base de datos, era la manifestación misma del destino, un ente que nunca podría ser derrotado, solo entendido. En un último acto desesperado, Carlos accedió a la última parte de la red, el núcleo donde residían los datos más peligrosos, los registros del futuro de todas las personas. Sabía que no podía cambiar su destino, pero aún podía intentar salvar a quienes amaba. Decidió tomar una decisión final: eliminar su propio acceso a la red, borrar todos los registros que lo vinculaban a ella y darle a Rosa, su única amiga, una oportunidad de escapar. Cuando Carlos ejecutó el código final, una corriente de datos envolvió su pantalla y su visión se nubló. No hubo gritos, no hubo dramáticos efectos visuales, solo un vacío que absorbió todo lo que era. El enlace mortal se desactivó, y con él, la capacidad de alterar el futuro. Carlos desapareció de la red, su existencia borrada. Rosa, aunque nunca entendió completamente lo que había ocurrido, sintió el vacío de la desaparición de su amigo. Los eventos trágicos que se habían desatado a su alrededor comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. La vida volvió a su curso, pero el recuerdo de Carlos permaneció, difuso y distorsionado. En su mente, ella seguía preguntándose si alguna vez realmente lo conoció. El guardián del enlace, al ver que su última creación había desaparecido, se retiró al fondo de la red, esperando la próxima perturbación. Después de todo, el futuro seguía su curso, indiferente a las decisiones humanas. Las sombras de la red volvieron a cerrarse, y el ciclo continuó, con nuevas fuerzas esperando para manipular lo que no se podía ver ni comprender. El enlace mortal no había terminado realmente, solo había cambiado de forma. Y Carlos, en su desesperación por escapar de la red, había encontrado su propio final. Pero el futuro, inevitablemente, volvería a sus propias reglas. Clara era una estudiante brillante de informática, conocida por su excepcional capacidad para resolver problemas complejos y por su fascinación con los entornos más oscuros y ocultos de Internet. Desde sus primeros días en la universidad, se sintió atraída por los peligros y secretos que la red tenía para ofrecer más allá de las limitaciones del ciberespacio tradicional. Su proyecto universitario, inicialmente un trabajo académico sobre la privacidad en línea, la llevó a adentrarse en la Deep Web, un lugar donde la información se mueve en las sombras, sin rastros ni regulaciones. En medio de foros oscuros y mercados clandestinos, Clara descubrió un hilo de conversación peculiar que hablaba de un proyecto secreto dentro de la Deep Web, algo mucho más grande y siniestro de lo que cualquier foro común podría albergar. Al principio, los usuarios discutían sobre desapariciones misteriosas y datos confidenciales,
Pero a medida que Clara se adentraba en el hilo, todo parecía tener un patrón mucho más complejo. Personas desaparecidas, información altamente valiosa, y un sistema tan bien diseñado y oculto que las autoridades jamás podrían rastrearlo. Intrigada, Clara comenzó a seguir la pista, que la llevó a sitios cada vez más oscuros y codificados. Fue entonces cuando comenzó a recibir mensajes privados de un usuario anónimo, conocido como El Guardián. Los primeros mensajes parecían inofensivos, pero pronto Clara se dio cuenta de que este individuo conocía detalles sobre su vida personal, su nombre completo, su dirección, y lo más inquietante, sus más profundos miedos. Esta información la desconcertó, pero al mismo tiempo la impulsó a seguir investigando, aunque la sensación de estar observada la empezó a consumir. El Guardián parecía conocer el misterio que Clara intentaba resolver, y sus mensajes tomaron un tono más ominoso. Comenzó a advertirle sobre los peligros de indagar demasiado y mencionó a un grupo llamado Los Arquitectos. Según el Guardián, los arquitectos eran los creadores de un sistema clandestino que manipulaba a usuarios desprevenidos a través de la Deep Web, recolectando no solo datos personales, sino también forzando a las personas a tomar decisiones extremas a cambio de más información. A medida que Clara profundizaba, el temor comenzó a formarse en su mente. Esta no era una simple investigación, sino que estaba metiéndose en algo mucho más grande y más peligroso. La obsesión de Clara por desentrañar la verdad creció aún más fuerte. La red de los arquitectos parecía extenderse mucho más allá de lo que ella había imaginado. Con cada nuevo hilo que seguía, descubría relatos escalofriantes de personas que se habían adentrado en la red y habían desaparecido sin dejar rastro, atrapadas en un sistema de control que les imponía decisiones difíciles, amenazas y torturas psicológicas. El conocimiento que Clara iba obteniendo la acercaba cada vez más a los arquitectos, quienes parecían tener el control absoluto sobre su vida digital. Fue entonces cuando Clara empezó a recibir mensajes directos del Guardián, cada vez más personales y con una intensidad creciente. El tono ya no era el de una advertencia, ahora parecía más bien una amenaza. En uno de esos mensajes el Guardián le decía: «Ya sabes demasiado. Eres más valiosa para nosotros de lo que imaginas, y no puedes huir». Aterrada, Clara empezó a entender que había llegado demasiado lejos. Lo que parecía ser una investigación para su proyecto universitario había tomado una dirección oscura. Ella se había convertido en una pieza clave en el juego de los arquitectos. Ellos sabían quién era, sabían lo que había descubierto y ahora la vigilaban. Pero Clara no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos y su obsesión por la verdad la había atrapado. Cada pista nueva la llevaba más adentro de un laberinto de secretos y manipulaciones. Los arquitectos no solo controlaban la información, sino que también manipulaban mentalmente a sus víctimas, llevándolas a situaciones extremas para que tomaran decisiones que beneficiaran sus oscuros intereses. Cada vez más personas se encontraban atrapadas en este sistema, y Clara descubrió que había sido elegida para formar parte de un experimento aún mayor, uno que involucra la creación de un sistema de poder global controlado desde las sombras. Mientras avanzaba, Clara fue testigo de la magnitud de la red de los arquitectos, un sistema que abarcaba no solo la Deep Web, sino que se extendía a redes más secretas e incluso operaba en el mercado negro de datos, la trata de personas, el tráfico de información confidencial y la manipulación de gobiernos. Este era un proyecto que había estado en marcha durante años, y Clara, sin saberlo, se había convertido en una pieza esencial para ellos. Una noche, después de recibir una foto suya en su propio dormitorio tomada por una cámara oculta, Clara comenzó a sentir que no solo su vida académica estaba en riesgo, sino que también su integridad física estaba siendo amenazada. Los arquitectos no solo habían estado monitoreando su progreso, sino que ahora sabían exactamente cómo y dónde encontrarla. Ella era consciente de que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida, o lo que quedaba de ella. En su desesperación, Clara trató de deshacerse de su ordenador y desconectarse por completo, pero era tarde. La red de los arquitectos estaba demasiado integrada en su vida. Desde el momento en que había comenzado a investigar, había estado siendo vigilada y manipulada. Ya no podía escapar. Incluso sus intentos de cambiar su identidad digital fueron inútiles, pues los arquitectos habían anticipado sus movimientos. A medida que Clara se sumergía cada vez más en el misterio, algo en ella comenzó a desmoronarse.
Sus límites morales y éticos empezaron a difuminarse, y su obsesión por descubrir la verdad la transformó en una persona diferente. Los mensajes del guardián se volvieron más personales, como si intentara arrastrarla a un punto de no retorno. El guardián, quien parecía tener un conocimiento profundo de su psique, le ofreció una última oportunidad: unirse a los arquitectos y convertirse en una pieza fundamental del sistema, o enfrentarse a las consecuencias. Clara ya no sabía qué era real y qué no lo era. Se encontraba atrapada en un laberinto del cual no podía salir, donde cada decisión que tomaba parecía tener repercusiones más graves. Mientras más se acercaba a la verdad, más se alejaba de su propia humanidad. Y en algún rincón de su mente, empezó a cuestionarse: ¿realmente deseaba saber la verdad? ¿O se había dejado atrapar por la red de manipulación que había comenzado a desentrañar? Clara había llegado demasiado lejos. La red de los arquitectos ya no era solo una amenaza digital, sino una presencia constante en su vida. Cada vez que apagaba su ordenador, sentía que el peligro estaba acechando más cerca, como si alguien o algo estuviera observando cada movimiento, cada respiración. Los mensajes del guardián ya no eran advertencias, ahora parecían más bien órdenes. Lo sabes, Clara, la verdad no tiene vuelta atrás. Tienes la opción de unirte a nosotros o simplemente ser una pieza más que desaparece en el olvido, le decía un mensaje frío en una madrugada lluviosa. El guardián le ofreció unirse a los arquitectos, una invitación que, aunque parecía un acto de sumisión, también le ofrecía el control de algo mucho más grande: el poder sobre una red secreta que podría cambiar el destino del mundo. Clara sabía que había sido manipulada desde el principio. Desde el momento en que había accedido a ese hilo en la Deep Web, había entrado en un juego mortal, pero también había llegado a entender algo crucial. Los arquitectos no solo controlaban la información, sino también las decisiones de quienes se atrevían a adentrarse en su mundo. Los manipulaban psicológicamente, forzándolos a tomar decisiones extremas para seguir avanzando. Ella había sido una de esas víctimas, pero ya no era solo una pieza más en su sistema. Se dio cuenta de que había alcanzado un punto de no retorno. Si quería salvarse, debía tomar una decisión radical. No podía permitir que los arquitectos se apoderaran de su vida por completo. En una noche oscura, Clara decidió hacer lo impensable: destruir el sistema que había estado construyendo con sus propias manos, destruir su propio trabajo, desmantelar toda la información que había recopilado, eliminar todas las pistas que la conectaban con los arquitectos. Desconectó su ordenador, borró cada archivo, cada registro, y apagó todas las conexiones a la Deep Web. Era su último intento por escapar del laberinto en el que se encontraba atrapada. Sin embargo, al hacerlo, se dio cuenta de algo que ya había temido durante semanas. Su desaparición no significaría nada para los arquitectos. Ellos sabían quién era, sabían lo que había hecho, y ya no necesitaban nada de ella. Había llegado al final del laberinto, pero no había una salida fácil. Aquellos que se adentraban en los dominios más oscuros de la red nunca podían dejarla atrás, incluso si intentaban borrar todas las huellas. Al día siguiente, Clara fue visitada por un grupo de individuos que ya no necesitaban esconderse. Eran los arquitectos, o al menos algunos de ellos. Aparecieron frente a ella con una calma inquietante, como si todo estuviera bajo control. No necesitaban forzarla, ni manipularla. Había sido parte de su juego desde el principio. Te hemos observado, Clara. Has pasado todas las pruebas. Ahora formas parte de algo más grande que tú. Ya no hay retorno, le dijo uno de ellos. Un hombre de rostro impasible que parecía estar en completo control de la situación. Clara sintió una oleada de desesperación. Sabía que había perdido. Había intentado escapar, pero no podía luchar contra el engranaje en el que había caído. Los arquitectos no solo manipulaban la información, ellos controlaban las mentes, las decisiones, las almas de aquellos que caían en su red. El conocimiento que había adquirido ya no le pertenecía, ya no era suyo. La verdad había sido tan devastadora que la había consumido por completo. De pronto Clara entendió algo mucho más terrible. El proyecto secreto del que había oído hablar al principio no solo se trataba de tráfico de información o trata de personas. No era un simple experimento de manipulación psicológica. Los arquitectos estaban construyendo una nueva forma de control global,
un sistema en el que el poder de la información se entrelazaba con la capacidad de moldear la voluntad humana. Y Clara había sido elegida como parte esencial de ese sistema. Lo que comenzó como una simple investigación académica sobre la privacidad en línea se había convertido en su peor pesadilla. Ya no era la observadora, la curiosa. Ahora era una pieza más en un juego que había alcanzado proporciones inimaginables. A medida que los arquitectos la integraban en su red, Clara comprendió la magnitud de lo que había perdido: su libertad, su privacidad, su alma. Era imposible escapar de algo que había sido diseñado para absorberla, para retenerla. Al final, la verdad no había sido liberadora, sino una cadena invisible que la ataba aún más fuerte. Los arquitectos la integraron en su sistema. Clara dejó de ser una simple estudiante de informática. Se convirtió en un nodo más, una parte funcional de su maquinaria perfecta. La Deep Web, el espacio donde todo había comenzado, ya no era solo un entorno digital. Ahora era su prisión eterna. Y mientras los arquitectos seguían operando en las sombras, manipulando a otros como lo hicieron con Clara, el mundo nunca sabría lo que había sucedido realmente. Los hilos que conectaban a miles de personas desaparecidas, las decisiones extremas que habían sido tomadas, los secretos más oscuros de la humanidad, seguirían siendo parte de una red invisible e indestructible. Nunca imaginé que una simple burla en Internet cambiaría mi vida para siempre. La verdad es que nunca fui alguien que llamara mucho la atención. Siempre fui una persona tranquila, algo introvertida y con un sentido del humor algo sombrío. Para mí, las risas siempre fueron una forma de evadir el estrés y las frustraciones cotidianas. Fue por eso que, cuando me topé con esa imagen en un foro de discusión, no dudé ni un segundo en compartirla. Era solo un meme, una broma inocente que, en cuestión de horas, convirtió mi vida en una pesadilla que aún no logro entender. Todo comenzó una tarde común, después de un día agotador de trabajo. Como era costumbre, llegué a casa, me quité los zapatos y me desplomé en el sillón. No recuerdo exactamente en qué rincón de Internet estaba, pero de alguna forma me encontré con un meme que me hizo soltar una carcajada. La imagen hacía alusión a la hija del concejal de la ciudad, una joven conocida por su actitud arrogante y su obsesión con las redes sociales. El meme mostraba una foto de ella con un texto sarcástico que se burlaba de su participación en un escándalo reciente. El escándalo en sí mismo no era algo grave, solo un rumor que los medios de comunicación locales habían exagerado. Aunque el meme era algo cruel, no dejaba de ridiculizar su comportamiento y la forma en que manejó la situación. No pensé que fuera un gran asunto, al menos no en ese momento. Sin pensarlo demasiado, presioné el botón de compartir y lo subí a mi cuenta en el foro. Era algo que solía hacer con frecuencia, compartir memes, noticias y demás contenido sin darle mucha importancia. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Ese sitio era anónimo, ¿verdad? Nadie sabría quién era yo, y en unos días el meme quedaría olvidado, como tantos otros. Pero no fue así. A la mañana siguiente todo comenzó a desmoronarse. Al despertarme noté que mi teléfono estaba lleno de notificaciones. Al principio pensé que tal vez era algo bueno, tal vez el meme se había vuelto viral. Pero cuando empecé a leer los comentarios y mensajes privados, el pánico se apoderó de mí. Decenas, si no es que cientos de personas me acusaban de ser un cobarde y de haber cruzado una línea. Algunos me amenazaban, mientras otros aseguraban saber quién era yo. Empecé a recibir mensajes con detalles de mi vida personal, cosas que nadie podría conocer. ¿Cómo habían conseguido toda esa información? Esa idea me atormentó todo el día. Revisé mi perfil en el foro, mis correos electrónicos y mis redes sociales, pero no encontré nada que vinculara mi cuenta con mi identidad real. Sin embargo, las amenazas continuaban, y con ellas, mi ansiedad crecía. Traté de ignorarlo, convencido de que solo eran trolls intentando asustarme, pero la situación empeoró rápidamente. Un par de días después, al llegar a casa tras el trabajo, noté algo raro: un coche desconocido estacionado frente a mi casa. Al principio no le di importancia. Tal vez era un vecino nuevo o alguien de visita. Pero cuando me bajé del vehículo y caminé hacia la puerta, el coche arrancó y se alejó lentamente. Esa noche, el miedo me mantuvo despierto. No podía dejar de pensar en el coche, en los mensajes, en cómo todo se había descontrolado por una simple broma.
¿Qué tan en serio lo tomaban como para llegar a este punto? Tratando de tranquilizarme, me repetí una y otra vez: no es nada, solo paranoia. Al día siguiente decidí no ir al trabajo. Mi mente no estaba clara y temía cometer algún error. Pasé la mañana buscando respuestas en internet, tratando de entender qué estaba sucediendo. Encontré historias de personas que habían sido víctimas de doxing en la Deep Web, pero no había nada que explicara cómo habían obtenido mi información. Entonces, justo antes del mediodía, recibí una llamada. No reconocí el número, pero aún así atendí. La voz al otro lado de la línea sonaba tranquila, casi cordial, pero lo que dijo me heló la sangre. Sabemos quién eres y dónde vives. Deja de publicar cosas sobre personas que no conoces, o habrá consecuencias. Colgué de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Intenté pensar con claridad, pero el miedo nublaba mi mente. Estaban hablando en serio. Eso no era una broma. Pero ¿quiénes eran y cómo consiguieron mi número? Esa misma tarde, decidí que lo mejor era irme de la ciudad por un tiempo. Llamé a mi jefe y le expliqué que tenía una emergencia familiar. Empaqué algunas cosas y me dirigí a la casa de un amigo que me ofreció hospedaje temporal. Pensé que poner distancia me ayudaría a calmarme, a pensar mejor, pero el miedo me persiguió hasta ese pequeño pueblo. Sentía que alguien me observaba. Cada vez que veía un coche desconocido, una ola de pánico me recorría el cuerpo. Dejé de usar mi teléfono temiendo que pudieran rastrearme, y dejé de revisar las redes sociales, temeroso de lo que podría encontrar en ellas. Pasaron varios días antes de que regresara a casa, pero cuando lo hice, encontré una carta anónima en mi buzón. Era breve, apenas unas líneas, pero el mensaje era claro: no estaba a salvo. Esto es solo el comienzo. Mantente en silencio o te arrepentirás. El miedo se transformó en paranoia. Comencé a evitar salir, dejé de ir al trabajo y prácticamente no salía de casa. Cualquier ruido extraño, cualquier sombra, me hacía saltar de miedo. No sabía quiénes eran ni qué querían, pero lo único que sabía era que no podía seguir viviendo así. Intenté pedir ayuda a la policía, pero sin pruebas claras, no podían hacer mucho. Me recomendaron cambiar mis números, mis cuentas y mantenerme alejado de las redes sociales. Lo hice, pero nada parecía calmar mi constante sensación de amenaza. Las semanas se convirtieron en meses, y mi vida se llenó de un ciclo interminable de paranoia y aislamiento. Perdí mi trabajo, mis amigos dejaron de contactarme, y mis relaciones personales se desmoronaron. Nadie entendía por qué me comportaba de esa manera, y no podía explicarlo sin empeorar las cosas. No sabía cómo salir de esta pesadilla. Todo lo que quería era recuperar mi vida normal, dejar de sentir que una sombra invisible me acechaba. Como algo tan insignificante como un simple meme pudo arruinarme tanto. Pasaron casi 12 meses desde que todo empezó. Cada día sentía que mi vida se deshacía un poco más. Ya no podía soportarlo más. Quería ponerle fin a este tormento aunque no tuviera idea de cómo. Había perdido todo: amigos, familia, mi trabajo, incluso mi propia tranquilidad, todo por un maldito meme. Había llegado a un punto en el que ya no tenía nada que perder, y decidí hacer lo que en mi mente parecía la única opción: enfrentar lo que había ocurrido. Pero esta vez haría las cosas de manera diferente. Esta vez no iba a esconderme más. Reuní todo el valor que me quedaba y volví a Reddit. Abrí una cuenta nueva, esta vez sin ningún vínculo con mi identidad real. No quería que me encontraran, pero necesitaba que mi mensaje llegara a quienes me habían hecho esto, a los que seguían acechándome desde las sombras. Escribí una disculpa pública. Detallé lo que había sucedido, como un simple meme, algo tan insignificante, se había convertido en la razón por la que mi vida se había destrozado. Pedí perdón, no solo por el meme, sino por las consecuencias que había traído, aunque nunca imaginé que sería capaz de causar tanto daño. Nadie tenía derecho a destruirme de esa manera, pero en el fondo sabía que, si alguien quería seguir haciéndolo, lo haría, sin importar lo que dijera o hiciera. Mi dedo temblaba sobre el teclado mientras enviaba el mensaje. No esperaba una solución mágica ni que todo se solucionara en un abrir y cerrar de ojos. Solo quería algo de paz, aunque fuera solo por un momento. Los primeros días después de la publicación fueron extraños. Al principio las amenazas siguieron, aunque con menos intensidad. Los mensajes se hicieron menos agresivos, más distantes,
como si los atacantes ya se hubieran cansado de perseguirme. Alguien incluso me contactó para decirme que mi disculpa no cambiaría nada, pero que al menos los había hecho sentir que había reconocido mi error. No pude evitar pensar que tal vez esas personas eran tan rotas como yo. Tal vez solo querían que me sintiera tan pequeño y vulnerable como lo hicieron conmigo. A lo largo de los siguientes meses, las amenazas desaparecieron casi por completo. De vez en cuando, recibí algún mensaje anónimo en mis redes, pero nunca más fue como antes. Había logrado en cierto modo recuperar el control sobre mi vida, aunque nunca pude quitarme completamente el miedo. A veces me pregunto si el miedo siempre estará ahí, acechando en las sombras, esperando a que cometa otro error. Si tal vez en algún rincón oscuro de la Deep Web siguen observándome. Quizás sea algo que nunca sabré, pero aprendí algo importante. Nunca más dejaré que un impulso, una simple broma, se convierta en algo tan destructivo. La vida que conocí ya no existe, y aunque he intentado reconstruirla, siento que siempre habrá una parte de mí que permanecerá rota. En la calma que siguió entendí que las cicatrices nunca desaparecen del todo. Tal vez la vida no vuelva a ser la misma, pero al menos ahora ya no tengo miedo de enfrentar lo que venga. Al final, todo lo que quería era recuperar mi normalidad, encontrarme de nuevo a mí mismo aunque fuera un poco tarde, y quizás algún día pueda volver a reír sin pensar en las consecuencias.